24. No, no, es 25 en octubre. Eso, yo creo que con el 90. ¿Qué tal? Bien. Bien. Pues el sitio es súper bonito. Yo no había estado aquí. Ya he trabajado. Muy bien. Qué contentos. Sí. La gente, cuando ves el éxito, ¿no?, de lo que al final intentamos, yo creo que, y además lo que nos decía es que como consecuencia de que los medios cada vez Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hoy celebramos el Día de la Mediación a nivel europeo y querría poner en valor dos cosas fundamentales. Uno, la efectividad y la validez que tienen los procesos en los que se dialoga en busca de un consenso entre partes enfrentadas. Familia bitartekaritzako euskal zerbitzua, elkarrizketa eta akordioa onuragarriak diren adibide bat da beti. Espazio horrek komunikazioa eta entzutea errazten du familia gaztakak konpontzean. El Servicio Vasco de Mediación Familiar es un ejemplo de lo beneficioso que siempre resulta el diálogo y el acuerdo. Es un espacio que facilita la comunicación y la escucha en la resolución de los conflictos familiares y es un espacio que nos permite gestionar esos conflictos de forma dialogada, evitando la judicialización. Todo de la mano de un equipo de profesionales a los que yo quiero hoy mismo reconocer su trabajo, su implicación y su esfuerzo, con años de experiencia, que permiten crear también el ambiente apropiado para poder hacerlo. Y todo ello de una manera gratuita, extrajudicial y voluntaria. Iaz, konfenamenduak berak ere, ez zuen geldiarazi familia bitartekaritzako euskal zerbitzuaren jarduera. Berregokitzen eta irekita mantentzen jakin genuelako. El año pasado, ni siquiera el confinamiento hizo que dejáramos de prestar este servicio de mediación familiar que ha servido de una forma tan importante para superar ya no los conflictos familiares, sino también ese adicional que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Porque supimos readaptarnos y también mantenerlo abierto en todo momento. Al cierre del año, los datos revelan, como nos va a explicar Cristina Merino, su responsable, que este servicio sigue creciendo. Y los equipos que han realizado más intervenciones por cada expediente nos comentan, nos trasladan que ha sido fructífero y que nos ha permitido además también llegar a más gente. Ia 13.000 pertsona baino gehiagorengana iritsi zen gure zerbitzua. Zerbitzu hau erabilgarria da behar duenarentzat eta hurbiltasuna eta empatia eskaintzen ditu. El pasado año nuestro servicio ofreció asesoramiento a más de 13.000 personas y para nosotros y para ellas es un servicio muy útil para quien lo necesita, que ofrece cercanía y empatía y que además se extiende. Desde hace un par de meses contamos con un nuevo recurso en Tolosa, a los que ya teníamos en Bilbao, en Donosti y en Gasteiz. Y ahora me gustaría que Cristina os dirigiera unas palabras para explicar en qué consiste de una forma más técnica el servicio, del cual este año tenemos la suerte de que vamos a cumplir 25 años, que es un servicio que ha dado ayuda y ha prestado ayuda a muchas personas y que además creo que es necesario para, utilizando esa herramienta que para nosotros es fundamental, el diálogo, solucionar una serie de conflictos que eviten que lleguemos a la judicialización.